El Señor les bendiga en este momento en el que estamos estudiando este tema muy importante, que por medio de la tecnología, ¿verdad?, podemos comunicarnos una vez más. Y aquí en el 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9, nos dice la palabra del Señor de esta manera: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, Muy importante que meditemos en este tema, tan importante que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y el título de este mensaje o de este estudio se llama Los engaños de la vida. Los engaños de la vida. Los engaños, es interesante que nos demos cuenta, ¿verdad?, que la vida nos engaña. Y me hace recordar a Martín Lutero, una vez que él se sentía triste, desanimado, y otro día se le presenta la esposa de él vestida de negro, vestida de luto completamente. Y le dice: ¿por qué vienes vestida de negro, de luto? ¿Quién se murió? Y la señora le contesta: se murió Dios. ¿Se murió Dios? No, Dios está vivo. Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Dice: bueno, entonces, ¿por qué andas desanimado? ¿Por qué andas triste? Si Dios no está muerto, ¿para qué andes así? Y eso es muy importante que nos demos cuenta. Muchas veces nosotros, la vida nos engaña y nos desanimamos, nos ponemos tristes, peor con la enfermedad esa de la epidemia que hay ahorita mundial, y pensamos que ya no hay remedio. Dios tiene remedio aún para detener esa epidemia cuando Él lo desee, en un segundo, en menos de un segundo. Tan solo con que Él lo diga y eso se detiene. Así es de que debemos de tener una poquita de paciencia para que nosotros nos demos cuenta del poder de Dios. Así es que la vida nos engaña. Aquí en este mundo, aquí encontramos nuestra diversión, disfrutamos de placeres, nos hacemos de bienes, establecemos relaciones, tejemos sueños y forjamos ilusiones. Llegamos a creer que la vida es eso, y que si llegamos a perderla es nuestra mayor desgracia, que entre todas las contingencias humanas esta es la más horrible. Eso es lo que pensamos. Yo te pregunto, ¿quieres un engaño más grande que este? Para comprender las cosas profundas y escondidas que Dios dispuso y preparó para nosotros, y también para participar de ellas, se requiere que no solo creamos en Él, sino que también lo amemos, porque temer a Dios, adorarle y creer en Él, es decir, recibirle, no es suficiente. Amarlo es el requisito imprescindible. Amar a Dios significa centrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, justo con Él. Esta vida, con todos sus encantos y atractivos y todo cuanta felicidad nos puede proporcionar, no es de compararse con aquello que Dios ha preparado para los que le aman. Así es de que tenemos que tener en cuenta todo eso. Salgamos de este engaño y proyectemos nuestra mirada hacia lo eterno. Un poeta español escribió un bellísimo estribillo, o sea, como un texto, titulado La noche, así se llamaba el estribillo. En él mismo describe a Adán en la primera noche de la creación, cuando el sol se fue hundiendo poco a poco en el atardecer y las sombras de la noche comenzaron a caer sobre la tierra.
A medida que todo se iba oscureciendo hasta cubrirse en la inmensidad de las tinieblas, Adán creyó que la naturaleza entera estaba agonizando. En ese instante, corrió lleno de miedo, huyendo de la muerte. Pero sucedió que aún comenzaron a aparecer las estrellas en el firmamento, y al iluminarse la esfera sideral, ya alta la noche, todo era un derroche de esplendor. Adán salió de su asombro y glorificó a Dios. Se dio cuenta de que todo era un engaño. El poeta termina con estas palabras: ¿Por qué la muerte el ánimo intimida? Si así engaña la luz tan dulcemente, ¿por qué también nos ha de engañar la vida? Así, con esas palabras terminó el escritor de ese estribillo. Así pues, vivamos bajo este engaño, vivimos bajo este engaño ahora ¿por qué ese apego a la vida? ¿Por qué no queremos llegar a morir? Ciertamente no debemos menospreciarla, mucho menos debemos de temer a la muerte. Recordemos que somos criaturas tanto para vivir como para morir. Un día de estos, quizás en una mañana asoleada, la pálida dama de las manos frías llegará y tocará quedamente nuestras puertas, pero qué bueno sería poder decirles como San Francisco de Asís estas palabras que dijo él: bienvenida, hermana muerte. Roguemos a Dios que podamos desprendernos de todo lo que nos esclaviza en esta vida, que llegada la hora, cuando tu divina mano se nos pose sobre nuestros hombros y nos digas: vámonos porque te necesito conmigo, y que nos vayamos con el corazón henchido de felicidad. Así de que hay que meditar en esto y en el razonamiento que debemos de sacar de esta lectura. Seducidos por el engaño de la vida y sus atracciones mundanas. Ahora, ¿de qué manera somos seducidos por el engaño de la vida y sus atracciones mundanas? Una de las maneras en que somos seducidos por el engaño de la vida y sus atracciones mundanas es por medio del apego que tenemos a la vida. La vida es un conjunto de fenómenos que concurren al desarrollo y a la conservación de los seres orgánicos, los cuales están desde el principio hasta el fin de la vida. La seducción viene cuando somos atraídos por los encantos y la aclaración de que el mundo nos ofrece. La vida puede hacer personas sabias, pero no puede hacer apóstoles. Como dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 17 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No olvidemos ni un solo instante que la vida no es nuestra, sino de aquel que nos la dio y que tiene el derecho de ella cuando Él quiera y como le plazca. Dios se la puede llevar cuando Él lo desee, la tenemos prestada. Así de que debemos de meditar en esto. Primero, encontramos que lo que nos ofrece la vida, con sus atracciones y encantos, no es comparable con lo que nos ofrece Dios cuando le amamos. Hay tres cosas, fíjese, tres cosas que nos ayudan a entender el propósito de Dios, que son ojos, oídos y corazón. Allí donde leímos, si se fija usted en el capítulo 2 de Primera de Corintios, el verso 9 dice: antes bien como fue escrito, cosa que ojo uno
no vio, ni oído, 2, oyó, ni han subido al corazón, 3, del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas tres cosas, oídos, ojo y corazón, nos ayudan a conocer el propósito que Dios ha preparado para nosotros los que creemos en Él. Segundo, encontramos que lo que nos ofrece la vida, con sus atracciones y encantos, no es comparable con el conocimiento que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Y esto es importante. Mire, ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, esto es interesante. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso, cuando ojo, oído y corazón recibimos esa revelación, pues nos damos cuenta de que Dios ha preparado muchas cosas para nosotros. Así es de que debemos de pensar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Tercero, encontramos que lo que nos ofrece la vida con sus atracciones y encantos no es comparable con el conocimiento que el Espíritu de Dios nos da en cuanto al propósito de Dios. Allí en el verso capítulo 1 Corintios capítulo 2, verso 11 y 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, óigalo bien, lo que Dios nos ha concedido, para que nos demos cuenta que Dios nos ha concedido bendiciones, vida eterna, una vida nueva, y muchas otras cosas más que Dios nos ha preparado para nosotros. Pero tenemos que pensar en lo que Dios nos ha concedido y que nos los ha revelado por medio de su Santo Espíritu, para que nos demos cuenta de todo lo que Dios ha hecho para los que le aman. Ahora, ¿de qué manera somos seducidos por la vida con sus encantos y atracciones? ¿Cómo es esto? Primero, una de las maneras en las cuales somos seducidos por la vida con sus atracciones y sus encantos es produciendo en nuestra vida, óigalo bien, nos engaña con la codicia, y el deseo de obtener más y más. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde estamos fijando nuestra vista? ¿Hacia Dios o a las cosas que hemos adquirido? ¿En dónde está poniendo sus ojos o dónde los estamos poniendo? ¿En lo que hemos adquirido o en el Señor? Y mire lo que dice, nos advierte el Señor allá en Lucas capítulo 12, gloria a Dios. Lucas capítulo 12, verso 15. Aquí, hablando Jesucristo, dijo estas palabras: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso debemos meditar, ¿dónde estoy poniendo mi vista? ¿En lo que he adquirido, lo que tengo, o en el Señor? Fíjese bien lo que está diciendo Jesucristo. Otra de las maneras en las cuales somos seducidos por la vida y sus atracciones y sus encantos es haciéndonos sentir la necesidad de las cosas materiales de la vida, las cuales debemos evitar, porque Dios conoce nuestras necesidades. Mire, vamos a Lucas 12, capítulo 12, verso 22 al 24. Hablando otra vez Jesús, dijo luego a sus discípulos:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que todas esas aves? Si nos fijamos bien, el cuidado que tiene Dios de nosotros es muy importante, porque aún valemos más que las aves, y Dios se preocupa por nosotros. Pero a veces pensamos más en lo material que en lo espiritual, y es por eso que Dios quiere que nosotros nos fijemos. ¿Dónde está poniendo usted sus ojos? ¿En Cristo o en lo material? Ahora, la tercera manera en la cual somos seducidos por la vida y sus atracciones y sus encantos es cuando nos hace desconfiar de la providencia de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar que a lo mejor Dios ya nos olvidó, que no nos puede ayudar. Pero vamos al libro de Mateo, y ahí en el capítulo 6, el libro de Mateo capítulo 6, verso 31 al 32. Dice, no os afanéis, el verso 31 del capítulo 6 de Mateo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, dice, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. De todas esas cosas. Dios sabe las necesidades. Él conoce nuestra situación. Él conoce nuestro problema. Él conoce esta prueba que estamos pasando. Y debemos de tener en cuenta que si Él conoce las cosas, pues nosotros no tenemos que preocuparnos. Solamente orar y agradecerle al Señor las bendiciones que Él nos da. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no dejarnos seducir por el engaño de la vida? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? Claro que sí. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para no dejarnos seducir por el engaño y las atracciones de la vida es orar pidiéndole al Señor que nos guíe hacia su amor, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como nos dice Pablo allá en Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios, ahí en el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, allí nos dice el apóstol Pablo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice en el verso 5, y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fíjese bien, y el Señor, Padre, encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, o sea, la Santísima Trinidad. Vemos allí el Señor, Dios y Cristo. Allí, el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él preparó cosas para los que le aman. Y Él mismo está encaminándonos por medio del Espíritu Santo, nos guía hacia su amor. Entonces hay que orar y pedirle al Señor que nos guíe hacia su amor, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos que hacer para no dejarnos seducir por el engaño y las alteraciones de la vida, atracciones de la vida, es obedecer la voz de Dios. Veamos Deuteronomio, allá en Deuteronomio, capítulo 10, gloria a Dios, y allí vamos a leer el verso 12, Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, dice el verso 12, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No es algo difícil lo que está pidiendo el Señor. Y por eso tenemos que ser obedientes
a la voz del Señor. Él nos llama a servirle, a amarle. Óigalo bien, eso es lo que Dios, que tengamos temor, reverencia, en otras palabras, que seamos reverentes ante Dios. Y por último, la tercera cosa que tenemos que hacer para no dejarnos seducir por el engaño de la vida y sus atracciones es disfrutar de sus tesoros de bondad. Allá en el Salmo, tesoros de bondad, óigalo bien, Dios tiene tesoros de bondad para nosotros. En el Salmo 31, verso 19, nos dice el salmista estas palabras: cuán grande es tu bondad. Acuérdese que las cosas que preparó Dios para nosotros, los que le amamos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es la bondad de Dios para preparar todas esas cosas para usted, para mí, para nuestros hijos, para todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón. Y en este día le doy gracias a Dios porque está escuchando usted este mensaje, o este estudio, como usted le quiera llamar. Y vamos a orar. Padre Santo y Rey Celestial, en este momento le damos gracias por la oportunidad que nos ha permitido de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual de nuestras almas. Bendiga a aquel que la oye, bendiga a aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, y bendíganos a nosotros también. Que su gracia sea derramada sobre aquellos que invocan su nombre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.